Buenos días, que el Señor los bendiga. Como saben, estamos estudiando la carta a los Colosenses. Ya estamos continuamos en el capítulo 1. En esta mañana vamos a estudiar el verso 15 hasta el 20. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, verso 15 hacia el 20. Colosenses capítulo 1, verso 15 hacia el 20. Si lo tenemos, la palabra ya es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean que están en los cielos, ya sean que están en la tierra o las que están en los cielos. Oremos. Señor, Dios de los cielos, Padre amado, en esta mañana, bendito Dios, permíteme compartir tu palabra, Señor, y permíteme poder transmitir las verdades que nos has dejado escritas en tu palabra, Señor Dios. Ayúdame, Padre, a poder compartir tu palabra, Señor. Pon palabra en mi boca, Señor Jesús, para que tu pueblo pueda ser edificado conforme a tus bondades y misericordias, Padre. Conoces, bendito Dios, mis debilidades, conoces, Padre, en las cosas que te fallo, Señor Dios, pero mayor es tu gracia. Tú eres el principio y el final. Tú eres el primogénito de la creación. Tú eres la imagen del Dios invisible. A ti queremos adorarte y queremos aprender de ti, amado Señor. Háblanos a través de tu escritura. Háblanos a través de tu palabra, Padre. Que tu palabra se haga viva en nuestros corazones, Señor. Que podamos vivir tu palabra. Que podamos entender tu palabra, Señor. Para que nuestra relación contigo sea cada vez mejor y más fuerte, Padre. Bendito Señor y Salvador. Ayúdame a transmitir esta porción de tu palabra tan sublime, tan excelsa, tan maravillosa, tan grandiosa, Señor. Que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, Padre. Conoces, bendito Dios, mi oración hacia ti, Padre. Conoces, amado Señor, que necesito que tú me ayudes a poder transmitir esta porción de tu palabra. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra sea solamente para ti, Señor. Que tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos, que pueda agradarte, Señor, primeramente en esta exposición de tu palabra, que pueda transmitir fielmente tu palabra y que pueda conectar con mis hermanos, Señor. Gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es solamente para ti, Señor, en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Bueno, mis hermanos, estamos continuando con el estudio del libro de Colosenses. Ya estamos avanzando. Nos toca esta parte, el versículo 15, y la verdad que cuando nos estábamos dividiendo las perícopas, ¿no? Yo intentaba pues que me toquen ahí los versículos más no tan complicados, y me tocó esta parte que habla acerca de Cristo, que habla acerca de la supremacía de Cristo. Le puse un título al mensaje, y la supremacía, la importancia, la preeminencia. Él es el único, todo suficiente Salvador, Cristo. Y qué hermoso es que el apóstol Pablo haya podido poner estos versículos que hablan acerca de la persona de Cristo, que hablan acerca del
de la exaltación que tiene que tener Cristo. Veía en estos días un video y hablaban de los hombres más importantes o influyentes en la historia de la humanidad, y mencionaban algunos nombres, ¿no? Veía este video, mencionaban a Da Vinci, que era un pintor, un historiador, un matemático. Mencionaban a Cristóbal Colón, que era un catedrático, cartógrafo, navegante. Aristóteles, que era un filósofo. Isaac Newton, que era un físico matemático. Entonces hablan de los hombres importantes en la historia, ¿no? Y al acabar el video hablan y mencionan a Jesús de Nazaret. Ponen Jesús de Nazaret, que ha sido influyente en la iglesia, y de él nace la religión cristiana y tan. Entonces, cuando yo escucho este video, pienso todo lo que se habla de Jesús, que no es lo que está en la Biblia, aunque quieran ser un halago, viene siendo un insulto contra la persona de Cristo, contra quién es verdaderamente la persona de Cristo. ¿Quién es? ¿Qué refleja verdaderamente la persona de Cristo? ¿Qué es el Cristo bíblico? No el Cristo que tienen algunas religiones, no el Cristo que tienen algunas sectas, no el Cristo que dice la historia, o no el Cristo que dice la gente, sino el Cristo bíblico. Ni el Cristo que nosotros mismos nos imaginamos, sino lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él refleja al Dios invisible. Ahora me ponía a pensar cuando estudiaba estos capítulos, cuando estudiaba para traer el mensaje, ¿por qué Pablo pone específicamente en este momento estas palabras? ¿Por qué habla estas palabras que parecieran un himno? Y algunos historiadores, algunos teólogos dicen que posiblemente haya sido un himno. Que Pablo, algunos dicen que no, que es autoría total de Pablo. Pero es que es tan hermoso esta frase. Él es el principio, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito, en Él fueron las cosas creadas, por Él, para Él, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el primogénito de la creación. ¿Por qué Pablo pone estas frases específicamente en el libro de Colosenses? Entonces tendríamos que ir al contexto. ¿Qué estaba pasando en Colosas? ¿Qué estaba pasando en esta iglesia que estaba creciendo esta iglesia? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedía en Colosas? ¿Por qué Pablo escribe acerca de la persona de Cristo y no en otras cartas escribe acerca de la persona de Cristo? ¿Por qué lo detalla de tal forma de que podamos encontrar este versículo tan sublime y tan excelso? Posiblemente sean los versículos más sublimes y más grandiosos que ha escrito Pablo acerca de la persona de Cristo. Posiblemente, en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una cierta herejía en Colosas, una cierta herejía que intentaban minimizar la obra salvadora. Y si minimizabas la obra salvadora, estabas minimizando indirectamente al Salvador. ¿Qué pasaba en Colosas? En Colosas había ciertas filosofías que se estaban mezclando con el cristianismo. ¿Qué decían los colosenses? ¿O qué estaba pasando? Ellos eran influenciados por los griegos, y los griegos decían que había un Dios supremo que era espíritu, y que seguramente Cristo era Dios, pero no era un Dios supremo, sino era un Dios inferior, que este Cristo venía del Dios supremo. ¿Pero por qué decían esto los griegos? Porque decían que el espíritu era bueno y que la carne era mala. Y como Cristo vino en carne, no es posible para ellos que Él sea el Dios supremo. No es posible que para ellos sea, seguramente una persona importante, seguramente era un Dios, pero un Dios menor y no el Dios supremo. No el mayor Dios, no el único Dios. No, ellos decían que sí, podía ser un Dios seguramente, y es bueno conocer de Cristo, y es bueno, pero no era el supremo. Pero no era el único Dios. Había una deidad más grande que era espíritu. Esto es lo que decían los griegos. Y esto es lo que estaban influenciando a la iglesia que estaba naciendo y creciendo en Colosas. Entonces, esto estaba pasando. Por eso Pablo envía esta carta y habla explícitamente acerca de la persona de Cristo. Estaba atacando esa herejía. Estaba atacando esa filosofía. Estaba atacando esa manera de pensar que tenían los colosenses.
o que estaban teniendo los colosenses, o que se estaban mezclando con el evangelio de Dios. Y el único que nos trae salvación es Cristo. La única persona digna de suprema alabanza es Cristo. Entonces Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. El Hijo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible en Cristo. No podíamos ver a Dios, pero en Cristo vemos a Dios. Él es la imagen, Él refleja a Cristo. Él refleja al Padre, el Hijo refleja al Padre. En el Hijo vemos al Padre. En el Hijo vemos los atributos del Padre. En el Hijo vemos el amor del Padre. No había forma de conocer al Padre. La única forma es por el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible en el Hijo, de tal forma que el hombre puede ver a aquel que es invisible. Él es la representación perfecta de Dios. En Él habita toda plenitud de la verdad. Él es la representación perfecta. Cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Él nos muestra al Padre. Dice la Escritura, nadie ha visto a Dios, pero en el Hijo vemos al Padre. En el Hijo conocemos al Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Dios no podía ser conocido de la forma que hoy lo conocemos sin el Hijo. No había forma. No hay forma que conozcamos a Dios de la forma que hoy lo conocemos sin Cristo Jesús. Si Cristo no se hubiera hecho carne, no se hubiera encarnado y hubiera venido a redimirnos y a salvarnos, no hubiera forma que podamos conocer al Padre. En Cristo conocemos al Padre. En Cristo vemos, Él es la imagen. Es imposible tener una relación con Dios sin Cristo. No hay forma que nosotros tengamos una relación con el Señor sin Cristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el único puente que nos lleva hasta Dios. Él es el único que nos reconcilió para poder entrar, para tener una entrada hacia el Padre. Entrar pues confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia. Entramos confiadamente, por Cristo entramos confiadamente, por su sacrificio. Él es el único. Es imposible tener una relación con Dios sin Cristo. En Él se revela el carácter y los atributos de Dios. En Él se revela el carácter y los atributos de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que verlo a Cristo. No hay forma de acercarnos a Dios, de conocer a Dios, de ver a Dios sin Cristo. Cristo se nos revela y nos enseña al Padre. En Cristo vemos el amor del Padre. En Cristo vemos los atributos del Padre. En Cristo vemos el carácter del Padre. En Él, toda la plenitud de la deidad reside en Él, en Cristo Jesús. No había forma de poder acercarnos al Padre ni de conocer al Padre, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que se encarnó y Él nos muestra al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, la representación exacta de su carácter, de su bondad, de su amor, de su justicia. Él es de la misma sustancia del Padre. Él refleja al Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, también habla de Cristo como la imagen. Dice 2 Corintios, Él es el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen, Él refleja la imagen, Él refleja a Dios. No había forma de poder ver a Dios sin Cristo. El Hijo es Dios revelado. Dios se ha manifestado a través del Hijo. Mira que dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, la representación exacta
de su naturaleza. ¿Queremos conocer al Padre? Tenemos que conocer al Hijo. ¿Cómo conocemos al Hijo? A través de las Escrituras. Las Escrituras nos muestran al Hijo. Es una cadena, están relacionados. Cristo se reveló encarnándose y Cristo se reveló en las Escrituras. ¿Queremos conocer al Hijo? El Hijo nos lleva al Padre. ¿Queremos una entrada al Padre? Tenemos que ir por el Hijo. Las Escrituras nos revelan al Hijo. Es necesario escudriñar las Escrituras, aprender de las Escrituras, aprender de Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre. El único camino es Cristo. La única verdad, el único camino es Jesucristo. Él es la representación exacta de Dios. Todos los atributos de Dios están en Cristo. Él es el Dios supremo. Él es el único Dios. Él es el primogénito y el unigénito Hijo de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y por qué tendríamos que leer y entender esa verdad, hermano? Si entendemos esa verdad, comprendemos esa verdad, nuestra vida va a ser transformada. Porque estamos entendiendo que servimos a Cristo, Dios, Creador, el primero, el único digno de recibir toda la gloria. Por tanto, lo sirvo con todo mi corazón. Lo sirvo con toda mi vida y lo sirvo con toda mi alma, porque Él es Dios, Él es la imagen, Él es el resplandor de la gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y se sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Voy a tocar 3 puntos. Una es la imagen de Cristo, que ya lo estoy tocando. La segunda es Cristo, la supremacía de Cristo en la creación, y la tercera es la supremacía de Cristo en su iglesia. Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. En Filipenses capítulo 2, verso 6 también dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Él siendo en forma de Dios, siendo Él Dios, Él no se estimó ser igual a Dios, sino vino y se encarnó. Y fue siervo obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue siervo obediente. Él es la misma forma de Dios, la misma sustancia de Dios, la misma imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesús nos ha hecho capaz de ver a Dios. ¿Quieres saber cómo es Cristo? Tienes que ver cómo es Dios. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Tienes que ver a Cristo. Cristo es la imagen de Dios y la iglesia es la imagen de Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que parecernos a Cristo, porque Cristo nos enseña al Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible y se ha revelado a través de Cristo, de forma que las personas comunes como nosotros podemos ver a Dios que es invisible. No había forma de ver a Dios. Y las personas comunes como tú y yo podemos ver a Dios a través de Cristo. Cristo nos enseña al Padre. Cristo nos enseña a Dios. El Dios invisible se ha revelado a través de Cristo. De modo que las personas comunes y mortales podamos ver a un Dios únicamente a través de Cristo. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 1. Verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En la Nueva Versión Internacional dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, Él nos lo ha dado a conocer. El Hijo unigénito, el único. El unigénito Hijo de Dios. Él nos ha dado a conocer al Padre. Él es la imagen, la representación exacta del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo, que es Dios,
Él nos lo ha dado a conocer. Era importante para los colosenses que ellos entiendan que Cristo no era un Dios inferior, sino que Cristo era Dios de la misma sustancia y que Cristo reflejaba a Dios. Era importante, ellos tenían que entender que Jesucristo no era alguien inferior, no era un Dios inferior, no era una emanación del Dios supremo, no, sino que Cristo era verdaderamente Dios. Y el único que nos refleja al Padre, el único que nos lleva al Padre, el único que nos muestra al Padre, el único en el cual tenemos entrada al Padre. Sin Cristo, hermano, no podemos conocer al Padre. Sin Cristo no tenemos salvación, sin Cristo no tenemos redención, sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él nos muestra a Dios, y por Cristo, gracias por Cristo, gracias a Cristo, hoy tenemos redención de nuestros pecados. Hoy tenemos salvación. Él es la imagen del Dios invisible. Por tanto, el que ha visto al Hijo, también ha visto al Padre. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Verso 5. Dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El 7. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Cristo le decía: ustedes que me han conocido también conocen al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué Cristo le decía eso a Tomás? Porque viendo a Cristo, su vida de Cristo perfecta, sus cualidades, sus atributos, el carácter de Cristo, estaban conociendo al Padre. Estaban viendo al Padre. Cristo refleja al Padre. Él es la imagen del Padre. Y por eso Cristo le decía: ustedes lo han visto al Padre y ustedes lo conocen al Padre, porque Cristo estaba con los discípulos. Pero Tomás le responde: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Felipe le responde: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Él es la representación exacta del Padre, sus atributos, sus bondades, sus maravillas. Todo lo vemos en Cristo Jesús. El amor de Dios, su justicia, solamente lo conocemos en Cristo Jesús. En Cristo podemos ver al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Ese es el Señor a quien nosotros y a quien la iglesia sirve. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, la cabeza de la iglesia. Ese es Cristo, nuestro Señor, hermano. Qué maravillosa declaración de Pablo en el libro de Colosenses. Él nos muestra al Padre. 2 Corintios capítulo 2, verso 6. Dice: Él que se ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La gloria de Dios se refleja en el rostro de Cristo. Muchos versículos nos enseñan que la gloria de Dios se refleja en Cristo, que Cristo nos enseña la gloria de Dios. En Cristo vemos la gloria de Dios, en Cristo vemos al Padre. Él es igual en atributos, Él es igual en carácter, Él es igual en esencia. Cristo es igual al Padre. En Cristo vemos al Padre. En Cristo nos muestra al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la representación más extraordinaria de Dios. Cristo es el reflejo perfecto de Dios. Es Dios hecho hombre y tiene todos los atributos de Dios. Como Dios es eterno, el Hijo también es eterno. Como Dios es todopoderoso, el Hijo también es todopoderoso. Como Dios todo lo sabe, el Hijo también todo lo sabe. Cristo posee todos los atributos de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Qué maravillosa declaración, mis hermanos. Que el apóstol diga que Cristo
es la imagen del Dios invisible. Y verdaderamente Cristo nos revela al Padre. Y verdaderamente Cristo nos enseña al Padre. Y verdaderamente Cristo refleja al Padre. Él es supremo. Él es el único Dios suficiente. El único autosuficiente es Cristo. Cristo nos enseña al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Y esto me lleva a mi segundo punto. Verso 16. Leamos el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. La supremacía de Cristo en la creación. Bueno, cuando vemos la creación, lo vasta de la creación, lo majestuosa de la creación, la inmensidad de la creación, lo grande de la creación, deberíamos sentirnos nosotros pequeños a comparación de la creación tan grande, tan vasta, tan maravillosa. A veces cuando paso con el auto por la Costa Verde veo el mar y el mar es tan inmenso, es el mar, tan grande es el mar. Posiblemente podemos sentirnos pequeños ante la comparación, y deberíamos sentirnos pequeños ante ante lo grande de la creación, ante lo que comunica la creación, lo grande que es la creación. Y menos si comparamos la creación en su aspecto más grande, los planetas o el universo tan grande que creó el Señor. Por eso dice el Salmo 103, verso 14. Bien dice la Escritura, Salmo 3, verso 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Qué somos nosotros? Él se acuerda de nuestra condición y somos polvo en comparación de la creación tan vasta y de la creación tan grande. Si nos comparamos con la creación que es tan grande, tan vasta, tan maravillosa, tan majestuosa, nosotros somos polvo ante esa creación tan grande. Pero imagínate el creador, aquel que creó esa creación, hermano. ¿Quién es el Señor y el primogénito? Dice el 16, por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Cristo es el supremo y más grandioso, excelso y creador. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él subsisten y para su gloria. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Él estuvo desde el inicio de la creación. Él es el primogénito de la creación. Por Cristo fueron creadas todas las cosas. Él tiene la supremacía en la creación. Él tiene la preeminencia en la creación. Mira que dice el libro de Hebreos capítulo 1. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1. Verso 2 y 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Por Cristo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por Cristo, en quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. En Cristo Jesús. Cristo Jesús es el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es supremo, hermano. Cristo es supremo en toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Y no porque sea el primero de la creación, porque Cristo es de la naturaleza del Padre, sino que Él es el unigénito Hijo de Dios. Y como es el unigénito, es el único Hijo de Dios.
Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Él es el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Él es supremo en toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él estuvo desde el inicio de la creación. Hagamos al hombre, ahí estaba Cristo. Por Él fueron creadas todas las cosas, para Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas subsisten solamente por Cristo. Él es supremo en toda la creación y Él es el primogénito de toda la creación, pero Él es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, sí, por adopción, pero Él es el único Hijo de Dios. Dice, en verso 15, la parte B, dice, Él es el primogénito de toda creación, pero no se refiere a que Él es creado, porque Él es el unigénito. Si vamos a Juan 3:16, acompáñenme al libro de Juan, verso 3:16. Disculpe que esté un poco nervioso, hermano, creo que es la cámara. Verso 3:16, el 18, Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, por el que no cree ya no ha sido condenado, porque el que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Él es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Él es eterno, Dios es eterno, el Hijo es eterno. Él es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos, pero por adopción, pero Él es el primogénito. Cuando dice primogénito, habla de supremacía, que Él tiene la preeminencia, que Él es el mayor, que Él es el más grande, que Él es el más importante. Por eso dice, Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, si Él es el primogénito, ¿por qué Él es el primogénito de toda la creación? Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles, invisibles, sean dominios, autoridades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. En Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Todas las cosas, la partícula más pequeña fue creada por Cristo. El sol la estrella más grande que alumbra en el firmamento fue creada por Cristo. Los astros, las estrellas, el mar, la tierra, todo fue creado por Cristo, por medio de Él. Él es el primogénito, Él es el autor, Él es el arquitecto de toda la creación. Él estuvo en el inicio de la creación, Él sostiene la creación. Y todas las cosas se sustentan en Cristo Jesús. En el poder de Cristo Jesús, la creación sigue manteniéndose hoy en día. Los mares no salen de su curso, se quedan en su lugar. Las estrellas no se caen, la tierra sigue girando. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por las leyes de la naturaleza? Seguramente así lo conocemos los hombres naturales, pero todo eso es por Cristo. Cristo sostiene y sustenta, y en Él subsisten todas las cosas. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles. Todo lo creado, lo visible, lo que hoy vemos, y lo que es invisible a nuestros ojos hoy en día. Hoy en día hay cosas invisibles a nuestros ojos, pero cuando seamos glorificados, esas cosas invisibles las vamos a ver. El poder de Dios, los ángeles, la creación que Dios tiene para su iglesia. Visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, autoridades, ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en Él... Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas subsisten, dice en otra versión. Él es el principio y el final, el primero y el último, el inicio de la creación, quien sostiene la creación. Sin Él nada de lo que ha sido creado existiría. Si todo lo que existe es por Cristo Jesús, para Él, por Él y para Él. Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. ¿Y quién es esa palabra de Dios? Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. En otras versiones dice en el principio era el logos y el logos estaba con Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo. Él es el arquitecto de la creación. En Génesis capítulo 1 dice, y hagamos, dice Dios, al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y ahí estaba Cristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es supremo en la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él revela la naturaleza de Dios y Él es supremo en la creación. Él es primero en la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él, para la gloria de Cristo. Por Él fueron creadas, por medio de Él, por Él subsisten todas las cosas. ¿Y para qué? Para su gloria. Esta creación fue creada para la gloria de Cristo. Y nosotros como criaturas y como creación también somos creados para la gloria de Cristo. Y si no vivimos para la gloria de Cristo, lamentablemente no estamos cumpliendo el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. Hemos sido creados para su gloria, hemos sido creados para su alabanza, hemos sido creados para Él. Subsistimos solamente por Él, porque así Dios lo ha permitido. Y vivimos y tenemos que vivir para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si miramos a Cristo, vemos al Padre. Y si vemos lo sublime, lo alto, lo excelso, lo grande, lo maravilloso que es Cristo, lo único que tenemos que hacer es postrarnos, hermano. Es postrarnos ante el Señor. Estaba estudiando esta porción ayer en casi toda la tarde. Estuve estudiando toda esta porción. De repente no lo estoy comunicando como quiero comunicarlas, que me sentí tan poco al estudiar y entender la obra de Cristo, entender lo grande que es Cristo, que después de terminar de estudiar, que fue muy noche, me levanté muy de temprano me levanté y me fui a un cuarto, tenemos ahí aparte, me fui a orar. Lo único que hice fue llorar nada más y decir, Señor, eres tan grande, ¿cómo puedo comunicar esto? ¿Cómo puedo comunicar que tú eres la imagen del Dios invisible? Que eres el primero de la creación, que por ti fueron creadas todas las cosas, Señor. Si la verdad no te adoro como tú eres digno de ser adorado. La creación te adora, los ángeles te adoran. Toda la creación adora tus grandezas, tus maravillas. En Apocalipsis dice que los ancianos dicen todos los días, Santo, 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 el que es todopoderoso. Yo como creación tuya, Señor, hay ocasiones que no te adoro como verdadero, no te adoro como debo hacerlo, Señor. Solamente lloraba y decía, Señor, perdóname, Señor. Hoy entender esta verdad, tú eres el santo, tú eres el grande. Porque mientras más entendemos y comprendemos la revelación del Señor, no solamente es para que tengamos conocimiento, sino para que tengamos una relación más con Él, una relación más personal con Él. Si entendemos que Él es la imagen de Dios, al adorarlo a Él estamos adorando a Dios. Si entendemos que Él es el supremo en toda la creación, al ver la creación vamos a poder entender que esa creación da gloria a Dios. Y yo no estoy dando gloria a Dios, a mi Señor, como verdaderamente Él se la merece. Al único digno de ser adorado, al único digno de ser glorificado, al único digno de recibir toda la gloria. Si entendemos esta porción sublime de las Escrituras, por Él fueron creadas todas las cosas. Ese es mi Señor a quien yo sirvo. Por medio de Él todas las cosas hoy siguen subsistiendo. Y son para Él, para su gloria, para su alabanza. La creación da alabanza al Señor y da gloria al Señor. Pero ¿sabes? A veces el hombre no lo hace, hermano. Y el hombre creyente muchas veces no da gloria a Dios como Él se lo merece. Él es el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, poderes, potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas permanecen por Él. Ahora, ¿tú te imaginas el que refleja la gloria de Dios y el que Él es el primogénito de la creación y que todas las cosas subsisten por Él? Dice Filipenses que vino a esta tierra
como hombre. Y no solo como hombre, sino como siervo. Y se humilló hasta lo sumo, siendo en forma de Dios. No estimó hacer en forma de Dios para aferrarse que Él era igual a Dios. Pero Él sufrió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediendo, siendo Dios, siendo la imagen del Dios invisible, siendo el primogénito de la creación. No solamente primogénito de la creación, el primogénito entre los muertos. No solamente primogénito entre los muertos, la cabeza de la iglesia. No solamente la cabeza de la iglesia, Dios mismo vino y murió, se humilló hasta lo sumo por nosotros. Pasó lo que tuvo que pasar en la cruz, siendo Él la imagen del Dios invisible, siendo Él el primero en toda la creación. ¿Cómo nosotros tenemos que adorarle verdaderamente a ese único Dios, Salvador, Redentor nuestro, maravilloso Señor nuestro? No se aferró siendo igual a Dios, sino que se humilló y tuvo una muerte horrenda en la cruz. Aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que es el primogénito en la creación, aquel que es la imagen del Dios invisible. Así sufrió Cristo por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que servirle a ese Señor tan maravilloso? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, hermano. Así tenemos que servir al Señor, porque Él es el único digno. Dice Apocalipsis, y buscaron a alguien que sea digno de abrir los rollos. No había nadie digno, el único, el Cordero de Dios que fue inmolado. Ese es el único digno de recibir toda la gloria, recibir toda la honra y recibir toda la alabanza. Y eso me lleva a mi tercer punto. La supremacía de Cristo en su iglesia. Verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre y que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia depende absolutamente de Cristo. La iglesia no hubiera avanzado, ni se hubiera creado, ni hubiera avanzado todo lo que ha avanzado en este largo tiempo en la historia, si no fuera por Cristo. Cristo ordena y la cabeza obedece. Estamos ligados a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, como las ramas están ligadas a un árbol. Él es la cabeza, subsistimos en Cristo, necesitamos a Cristo, de su guía, de su dominio, de sus orden. Es indispensable para la iglesia Cristo como cabeza, siendo el supremo en la iglesia. Él no es un profeta más, como lo tienen algunas religiones, no es una persona más, como alguien importante, no, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él es supremo. Creo que Pablo quería transmitir y quería comunicar que Cristo es lo más alto, lo más glorioso. No encontraba formas y no encontraba palabras de comunicarla, de decir que Cristo es lo más grande y Él tiene la supremacía en todo. En la iglesia tiene la supremacía. Él es lo supremo en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El primogénito, dice, entre los muertos. ¿Por qué Él es el primogénito entre los muertos, Cristo? Porque cuando Cristo muere, inaugura una nueva creación cuando Él resucita. Ahora, si nosotros morimos, si estamos en Cristo, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de la creación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el primogénito entre los muertos. Y hay un versículo que dice que Cristo es el primero entre sus hermanos.
Cristo es, hermano, la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo. Ahora, Cristo es todo eso y más, hermano. Ahora, ¿es o tiene la supremacía en nuestra vida? ¿Tiene la supremacía en nuestros hogares? ¿Tiene la supremacía en nuestras familias? ¿Tiene la supremacía en nuestro trabajo? Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el primero en la creación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en nuestras vidas, Él es el primero. ¿Cómo aplico todo esto, hermano Jimmy? Hoy entiendo que Cristo es lo más grande y lo más sublime. Él es tu Señor, tu Rey y tu Salvador. Y Él tiene que tener la preeminencia en tu vida. La preeminencia en tu familia, la preeminencia en tu hogar, la preeminencia en tu ministerio, la preeminencia en todo lo que tú hagas, tiene que tenerla Cristo. Cristo, su carácter, su voluntad, sus deseos, no mis deseos. No mis deseos, es Cristo. Tiene que tener la supremacía en tu vida. Le decía ayer a Cassandra, todos los sábados voy a hacer esto, decía, que me toque. Y me pongo, todos los sábados, empecé desde muy temprano, a las 3 de la tarde creo. Y cuando de pronto acabé eran las 11 de la noche. Y más de las 11 de la noche. Y todos los sábados, si Cristo tiene la supremacía en mi vida, lo hago por Cristo. Si Él me llamó a hacer verdaderamente esto, lo hago por Él. Porque Él es lo primero en mi vida, lo primero en mi familia, lo primero en mi ministerio, lo primero. Y Él tiene que ser lo primero en la iglesia, hermano. Lo primero en la iglesia tiene que ser Cristo Jesús, su palabra. A veces queremos adornar el Evangelio y con esos adornos se ganan las almas. No, Cristo y su palabra es aquel que gana las almas, es aquel que añade a los salvos a su iglesia. Solo Cristo, hermano. Porque Él es el primero, porque Él es el único, porque Él es el grande, porque Él es el que transforma y cambia la vida. Él es el Señor de la creación. Él es el Señor de la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible. Solamente Cristo Jesús. Oremos. Señor Dios de los cielos, Padre amado, Dios de misericordia, bendito Señor. Espero que te haya agradado esta predicación, Señor, que es para ti, Padre. Conoces mis debilidades, Señor, y conoces a veces lo pequeño que me siento, Señor, ante tu inmensidad de tu palabra, Padre. Y conoces lo profundo de mi corazón, Señor Dios. Y el respeto que tengo hacia tu palabra, Padre. Y esta labor que me has dado comunicarla, Señor. Pero para ti sea la gloria, Padre. Que tu iglesia haya podido entender, Señor, que tú eres lo más grande. Que tú eres lo primero, Señor. Que tú eres lo único, Señor. Que tú eres el camino. Que tú eres la verdad. Que tú eres la vida. Que tú eres la imagen del Dios invisible. Que tú eres el primero en la creación, que tú eres el primero y la cabeza de la iglesia, Señor. Y que también, Padre, de esa forma tú seas la cabeza y lo primero en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Salvador. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Amén y amén.